Hola, 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 hola. ¿Cómo están ustedes, mis estimados amigos y amigas? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente en este espacio que tenemos en redes sociales que Dios nos permite poder compartir alguna reflexión. Y hoy día, ¿cierto? Quiero que podamos analizar juntos esa parábola, ¿cierto? De ese texto que dice que muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Ha escuchado usted esa frase, cierto? Bueno, esa frase termina eh, cuando Jesús termina de contar la parábola del banquete de la boda, pronunciando ese aforismo que resume su significado. Porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Bueno, está ahí en Mateo capítulo 22. Lo que hace Jesús describe en esta historia la oferta del Evangelio. Primero a los judíos y luego a los gentiles, ¿cierto? Como nos dice del verso 1 al 14. La nación de Israel, recordémonos, rechazó la oferta que Dios les hizo por medio de los profetas. Debido a este rechazo, bueno, Jesús anuncia el juicio de Dios que traería la destrucción a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, por medio indudablemente del ejército romano, tema que hemos visto más de alguna vez. Pero en la providencia divina, la providencia de Dios, este rechazo sin duda es la oportunidad para que el Evangelio se extienda a los gentiles, pues. El resultado es que, acuérdense el versículo 10, el salón de bodas se llenó de invitados. Entonces analicemos el llamado. El llamado lo entendemos como es esa frase final, es como es atender la parábola en su conjunto. ¿Qué quiso decir entonces Jesús cuando afirmó que muchos son llamados, pero pocos son escogidos? Bueno, para responder a esta inquietante pregunta debemos comprender lo que Jesús quiere decir con ser llamados y ser escogidos. Fíjese que la palabra llamados está presente a lo largo de toda la parábola. Y en el texto griego se dice que los sirvientes llamaron a los que habían sido invitados a las bodas, ahí en el versículo 3, ¿cierto? Bueno, los invitados judíos son los llamados. Luego, a continuación, se ordena a los siervos que llamen a los gentiles, en el verso número 9. La palabra traducida como llamado en el verso 14 de este capítulo 22 de Mateo pertenece a la misma familia que la traducida por llamado en los versículos 3, 4, 8 y 9, es decir, en toda la parábola. Este patrón, estimados amigos, amigas, nos ayuda a comprender la naturaleza del llamado en esta parábola. Es el llamado a la invitación de Dios por medio de sus siervos. ¿Qué siervos? Los profetas del Antiguo Testamento y sus ministros en el Nuevo Testamento. Este llamado invita a los creyentes a arrepentirse y creer en las buenas nuevas que los siervos proclaman. Es posible rechazarlo tal y como los judíos lo hicieron. Jesús enseña que aquellos que rechazan el llamado son culpables por rechazarlo, son culpables de juicio. Solo aquellos que reciben este precioso regalo de la salvación eterna estarán sentados en el banquete de bodas del Cordero en la consumación de todas las cosas, ¿cierto? Pero también es necesario que analicemos algunas otras cosas. También es posible responder a este llamado de una manera no salvífica, es decir, responder al llamado pero no ser salvo. Expliquémoslo. El relato, recuerden, menciona a un hombre que no tenía el traje de bodas, quien presumiblemente respondió a la invitación, pero la falta del traje prueba que no pertenece a la fiesta y no pertenece a los elegidos en cierta manera. Y entonces es expulsado. ¿Cuál es ese traje? Se preguntará usted. ¿El traje de boda? Es probable que represente el don de la salvación que se ofrece de manera gratuita por el Evangelio. Solo aquellos que reciben el regalo de la salvación estarán sentaditos en el banquete de bodas del Cordero en la consumación de todas las cosas. Entonces hablemos un poquito de los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Bueno, los elegidos son aquellos que responden de manera sincera al llamado y reciben a Cristo
por fe. Jesús los llama los escogidos, o tal y como la palabra griega debe ser traducida, los elegidos. Estos son todos los que el Padre escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, nos declara Pablo ahí en Efesios 1, los versículos 4. Es más, el versículo 5 dice que es por el puro afecto de su voluntad. Qué maravilloso, ¿cierto? Solo estos escogidos constituirán a los redimidos cuando Cristo vuelva en gloria. Amados, la elección eterna de Dios asegura que responderán sinceramente al llamado del Evangelio. Dado que el Nuevo Testamento une en otros textos el llamado con la elección, surge por lo tanto la pregunta: ¿qué significa cuando Jesús afirma que hay algunos que son llamados pero no escogidos? Una buena pregunta que es necesario explicarla. La respuesta, creo yo, que radica en una distinción necesaria para comprender la manera en que los escritores bíblicos hablan del llamado. En esta parábola, particularmente la que estamos analizando, Jesús habla del llamado en un sentido externo o en un sentido general. Es la llamada de Dios por medio del mensaje de la predicación del Evangelio. Este llamado ofrece a los hombres y mujeres a venir a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe. Por lo tanto, Jesús nos inquieta por una razón. Quiere que encontremos la salvación y la vida eterna solo en Él, solo por gracia. Y fíjese que en otros lugares de las Escrituras, los escritores bíblicos hablan del llamado en un sentido interno. Por ejemplo, Pablo habla del llamado interno, ahí en 1 Corintios 2:14, dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Este, por lo tanto, es el trabajo efectivo y salvífico del Espíritu Santo que juntamente con el llamado externo del Evangelio. El llamado interno poderoso y atractivo y efectivo convierte al pecador de su pecado a Jesucristo. El llamado externo va dirigido hacia todas las personas, porque la oferta del Evangelio, estimados amados, la oferta del Evangelio es para todas las personas. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, hablando de que la oferta del Evangelio es para todo el mundo. Pero dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Solamente los que van a creer de manera continua, desde que nacen a la fe hasta el final de los tiempos, son los que se les recibe la vida eterna. Pero solo los elegidos, escúchame bien, experimentarán en el tiempo de Dios el llamado interno, es decir, responderán. Para ellos el Evangelio es de hecho el poder de Dios para salvación, el dunamei de Dios, como dice el versículo 16 de Romanos 1. ¿Qué nos enseña entonces de esto finalmente? ¿Cuáles son las principales lecciones que Jesús tiene para nosotros en esta parábola sorprendente e inquietante? Bueno, yo creo que en primer lugar no es poca cosa rechazar el llamado de Dios por medio de sus mensajeros. Dios responsabilizará a los que rechacen esa convocatoria en el día del juicio. Y en segundo lugar, Jesús quiere que nos demos cuenta de que hay una forma más sutil de rechazar la llamada. Uno puede prestar atención de boca hacia afuera al llamado externo, pero nunca abrazar verdaderamente a Jesús como se ofrece en esa llamada. Incluso, amados, este rechazo solo somete al justo juicio de Dios en el caso del pecador. Fíjese que el primera de Juan capítulo 2 de los versos 19 en adelante, se lo parafraseo, no me lo recuerdo muy bien, dice que estaban, el apóstol San Juan en esa carta está hablando de los que no son creyentes y que están dentro de las iglesias. Dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros,
para que se manifestara que no eran de nosotros, hablando del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la mala noticia es que no tenemos poder en nosotros mismos para cambiar nuestros corazones rebeldes. Pero ¿cuál es la buena noticia? Es que Dios se agrada en cambiar los corazones rebeldes solo por el poder invisible del Espíritu Santo. Si hemos respondido al llamado externo mediante el arrepentimiento y la fe, es solo porque primeramente Dios ha trabajado en nosotros para volvernos a Él por medio de Cristo. Amados, amadas en el Señor, la salvación es en verdad solo por gracia. Esta verdad es inquietante, pero Jesús nos inquieta por una razón. Quiere que usted y yo encontremos la salvación y la vida solo en Cristo, solo por gracia, solo en Cristo podemos encontrar un fundamento eterno e inamovible. Espero en esta mañana de día viernes que esta reflexión pueda bendecir su vida. Si tiene algunas inquietudes, si quiere que tratemos un tema, no vacile en escribir más abajo en los comentarios y estaremos con la ayuda del Señor respondiendo sus preguntas, sus inquietudes. Dios les bendiga. Chao, chao.